En lo más profundo de un pueblo olvidado por el tiempo, donde el silencio de las noches es interrumpido solo por el susurro del viento, se encuentra una vieja mansión. Abandonada por años, la casa parecía un gigante dormido, con ventanas como ojos vacíos que miraban hacia un mundo que ya no comprendían. Fue allí, en ese lugar cubierto de polvo y secretos, donde la historia comenzó. Julián, un joven de ciudad, nunca había oído hablar de la familia Cárdenas, mucho menos de su mansión. Pero una tarde, recibió una llamada que cambiaría su vida. Señor Julián, le llamo para informarle que ha recibido una herencia. Una mansión ubicada en el pueblo de San Valerio, junto con todos sus bienes. Herencia. Esa palabra resonaba en su mente mientras hacía el viaje al pequeño pueblo. Su vida no había sido fácil, y la idea de poseer algo, cualquier cosa, lo llenaba de esperanza, aunque también de curiosidad. ¿Por qué alguien que nunca había conocido lo había elegido como heredero? Al llegar a la mansión, lo primero que lo impactó fue su tamaño. Las puertas de madera crujieron como si protestaran al abrirse, y un olor a humedad y antigüedad lo envolvió. Pero lo más extraño fue el salón principal. Allí, colgado en la pared central, estaba el retrato. Era enorme, con un marco dorado y detalles tallados a mano. En el cuadro se veía a un hombre vestido con ropas antiguas, pero su rostro estaba cubierto por una sombra que hacía imposible distinguirlo claramente. Sin embargo, había algo en sus ojos. Incluso desde la sombra, parecían seguir cada uno de sus movimientos. Mientras exploraba la casa, encontró un sobre en la biblioteca. Estaba sellado con cera roja y llevaba escrito su nombre, como si lo hubieran estado esperando. Dentro, una carta decía: Querido Julián, esta casa ha sido parte de nuestra familia por generaciones. Pero con ella viene un legado oscuro. Cuida del retrato. No lo mires por mucho tiempo, y nunca lo muevas de su lugar. Las palabras lo dejaron helado. ¿Un legado oscuro? ¿Qué significaba eso? Intentó convencerse de que era solo una vieja superstición familiar, pero esa noche, la sensación de ser observado lo acompañó incluso mientras dormía. A la medianoche, Julián despertó de un sobresalto. Creyó escuchar pasos en el pasillo, pero cuando abrió la puerta de su habitación no encontró a nadie. Volvió a la cama, pero los sueños lo atormentaron. En su sueño, estaba de pie frente al retrato, pero esta vez el rostro del hombre era visible. Su piel era pálida como la cera, y sus ojos estaban hundidos pero brillaban con un odio indescriptible. De repente, el hombre extendió la mano fuera del marco, como si intentara atraparlo. Julián despertó gritando. Miró alrededor, tratando de calmarse, pero algo llamó su atención. El retrato estaba diferente. Era sutil, pero los ojos parecían más claros, más vivos. Decidió investigar más sobre la mansión y su historia. Subió al desván, un lugar oscuro lleno de cajas cubiertas de polvo. Después de horas buscando, encontró un diario. Pertenecía a un hombre llamado Eugenio Cárdenas, el mismo hombre del retrato. El diario hablaba de rituales, de pactos oscuros y de una obsesión por la inmortalidad. Eugenio había intentado atrapar su alma en el retrato para escapar de la muerte. Pero algo salió mal. Estoy atrapado, decía la última página, escrita con tinta que parecía sangre. El retrato es mi prisión, pero también mi puente hacia este mundo. No puedo quedarme aquí para siempre. Julián cerró el diario de golpe. Su corazón latía con fuerza, y un frío inexplicable recorrió su espalda. Cuando regresó al salón principal, el retrato parecía aún más oscuro, como si la sombra en el rostro de Eugenio estuviera creciendo. Algo estaba despertando, y Julián comenzaba a comprender que no estaba solo en la casa. Esa noche, los sueños volvieron, más intensos, más reales. Julián sabía que debía tomar una decisión, quedarse y descubrir los secretos de su herencia, o abandonar la casa antes de que fuera demasiado tarde. Pero algo, o alguien, no lo dejaría ir tan fácilmente.
La maldición del retrato acababa de comenzar. Esa noche, Julián no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del hombre del retrato lo invadía, y los susurros que lo acompañaban se hacían más claros, más cercanos. Parecía como si alguien estuviera en la misma habitación, observándolo. Cada rincón de la mansión estaba envuelto en una niebla densa, un aire frío y pesado que se pegaba a su piel. Mientras intentaba conciliar el sueño, los sonidos a su alrededor parecían intensificarse. El crujir de la madera, los susurros del viento, e incluso el leve tintineo de los candelabros colgantes se mezclaban en un siniestro concierto que lo mantenía en alerta. Miró el reloj, las agujas marcaban las 3:33 de la madrugada, una hora que siempre había asociado con supersticiones y leyendas. En el transcurso de la noche, Julián despertó varias veces, pero cada vez que intentaba descansar, el cuadro parecía llamarlo. Cerraba los ojos y veía los del hombre en el retrato, fijos en él, oscuros y profundos como pozos sin fondo. Sentía que lo observaban, que intentaban penetrar en sus pensamientos. Finalmente, decidió levantarse. Bajó al salón principal, donde el retrato colgaba imponente. La luz de la luna que se filtraba por las ventanas apenas iluminaba la habitación, pero era suficiente para destacar los detalles del cuadro. Julián se acercó lentamente, y entonces lo sintió, un frío antinatural que provenía de la pintura, como si emanara de ella una presencia invisible. Esto no puede ser real, murmuró para sí mismo. Mientras lo observaba, notó algo que no había visto antes. En la esquina inferior derecha del marco había unas marcas talladas, como si fueran runas o símbolos antiguos. Se inclinó para examinarlos, pero en ese momento sintió un leve susurro en su oído. Se giró de golpe, esperando encontrar a alguien detrás de él. Pero no había nadie. Solo el silencio de la mansión y la penumbra que lo rodeaba. Intentó convencerse de que era su imaginación, pero algo en su interior le decía que no estaba solo. Regresó a su habitación, decidido a dejar todo para la mañana siguiente. Sin embargo, cuando se acostó, los sueños volvieron, más vívidos y aterradores que nunca. Esta vez, no estaba en el comedor ni en la mansión. Estaba dentro del retrato, atrapado en un mundo oscuro y sombrío. A su alrededor, todo era neblina y sombras que parecían cobrar forma. En medio de ese paisaje, Julián vio al hombre del retrato. Estaba de pie frente a él, más claro que nunca. Su piel era pálida como la cera, y sus ojos hundidos brillaban con un odio indescriptible. El hombre extendió una mano hacia él y, con una voz baja y gutural, dijo: ¿Quieres salir? Entonces ven hacia mí. Julián intentó correr, pero sus piernas no se movían. Estaba atrapado, inmóvil, mientras la figura se acercaba lentamente. De repente, todo se oscureció, y el aire se volvió frío y pesado, como si algo estuviera apretándole el pecho. Despertó con un sobresalto. Su respiración era acelerada, y la oscuridad de la habitación lo rodeaba. Por un momento, no supo dónde estaba. Entonces, giró la cabeza hacia la puerta. Estaba entreabierta, y podía ver el resplandor tenue que venía del salón principal. Reuniendo el valor que le quedaba, bajó nuevamente. Sabía que no podría descansar hasta descubrir qué estaba ocurriendo. Cuando llegó al salón, el cuadro parecía más oscuro que nunca. La sombra en el rostro del hombre había crecido, cubriendo casi toda su cara. Esto no puede seguir así, pensó Julián. Tengo que deshacerme de él. A la mañana siguiente, la luz del sol no trajo consuelo, solo más preguntas. Decidió que debía deshacerse de la pintura. No importaba si era una herencia, no importaba lo que dijeran sobre el legado de la familia Cárdenas, el cuadro tenía que irse. Pero cuando intentó moverlo, algo extraño ocurrió. La casa pareció crujir, como si el cuadro estuviera físicamente unido a las paredes, como si la mansión misma lo estuviera defendiendo. Cada vez que lo tocaba, la sombra del rostro en el retrato se alargaba, cubriendo más espacio en la pintura.
Era como si el hombre del cuadro estuviera saliendo lentamente de él. Esa noche, los sueños volvieron, pero esta vez, Julián ya no era un simple espectador. Estaba dentro del retrato, atrapado en un mundo que parecía consumirlo. Los ojos del hombre lo seguían, y su voz resonaba en su mente. Pronto, todo estará completo. Julián estaba atrapado en un ciclo de sueños oscuros y despertares inquietantes. Cada noche, el retrato parecía avanzar más en su transformación. Cada día, la mansión se volvía más fría, más opresiva, como si el lugar estuviera respondiendo a la presencia de algo más allá de lo humano. Buscando respuestas, Julián decidió regresar al desván, convencido de que las palabras de Eugenio en su diario escondían algo más. El aire en el desván era pesado, y el crujir de las tablas bajo sus pies le recordaba cuán antigua y decadente era la casa. Pero había algo en ese lugar que lo llamaba, una energía que no podía ignorar. Entre cajas polvorientas y muebles cubiertos por sábanas, encontró una pequeña maleta de cuero desgastado. Al abrirla, descubrió una serie de documentos y cartas atadas con un cordón rojizo. Entre ellos, una carta destacaba por su caligrafía precisa y tinta negra que aún parecía fresca, como si hubiera sido escrita recientemente. La carta estaba dirigida a Eugenio Cárdenas. Eugenio, el precio ha sido pactado. El puente hacia la inmortalidad está casi completo. Pero debes cumplir tu parte del trato. Recuerda, la prisión que eliges puede convertirse en tu condena si no respetas las reglas del ritual. Julián leyó esas palabras una y otra vez, tratando de descifrar su significado. ¿Qué había hecho Eugenio? ¿Qué pacto había sellado? En la esquina de la carta había un símbolo que le resultaba familiar, el mismo grabado que había visto en el marco del retrato y en el medallón que encontró días atrás. Con el medallón en una mano y la carta en la otra, bajó al salón principal. El retrato lo esperaba, imponente, con su marco dorado reflejando débilmente la luz de las velas. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los ojos de Eugenio parecían más vivos que nunca, y la sombra en su rostro ahora era casi inexistente, como si poco a poco estuviera liberándose. ¿Qué quieres de mí?, susurró Julián, sintiéndose ridículo al hablarle a una pintura. Pero en lo profundo de su mente, sabía que Eugenio podía escucharlo. El silencio de la mansión fue interrumpido por un leve susurro. No era claro, pero parecía emanar directamente del cuadro. Julián se acercó más, intentando descifrar las palabras. De repente, sintió un fuerte golpe detrás de él. Se giró de inmediato, pero no vio a nadie. El sonido provenía de una de las ventanas, que ahora estaba abierta, dejando entrar un viento helado que apagó varias velas. La oscuridad lo envolvió, y el susurro se transformó en un grito gutural que resonó en toda la habitación. «Detente», gritó Julián, aunque no sabía a quién se dirigía. La luz de la luna iluminó parcialmente el salón, y fue entonces cuando lo vio. La figura de Eugenio ya no estaba limitada al retrato. Una sombra humanoide comenzaba a formarse frente a él, proyectada desde la pintura. Julián retrocedió, pero el medallón en su mano comenzó a calentarse, como si reaccionara a la presencia de esa sombra. Sin pensarlo, levantó el medallón y lo sostuvo frente a la figura. La sombra se detuvo por un instante, como si estuviera evaluándolo, y luego se desvaneció en el aire, dejando solo el eco de su voz. El puente está casi listo. Esa noche, Julián no pudo dormir. El medallón parecía pulsar débilmente, como si tuviera vida propia. Intentó distraerse leyendo el diario de Eugenio, pero cada palabra solo lo sumía más en el terror. La inmortalidad tiene un precio. Mi alma está atrapada en este cuadro, pero pronto encontraré mi libertad. La prisión necesita un nuevo huésped, alguien que continúe con el legado. Esas palabras estaban subrayadas, como si Eugenio hubiera querido asegurarse de que alguien las notara. Julián comprendió que él era el próximo en la línea, el sacrificio necesario para que Eugenio pudiera escapar. Al amanecer, Julián decidió que no podía quedarse más tiempo.
Reunió sus cosas y se dirigió a la puerta principal, pero cuando intentó abrirla, descubrió que estaba sellada. Ninguna llave funcionaba, y no importaba cuánto empujara o tirara, la puerta no cedía. Era como si la mansión misma lo estuviera reteniendo. Caminó por la casa, buscando otra salida, pero todas las ventanas estaban bloqueadas. Cada vez que pasaba frente al cuadro, sentía que los ojos de Eugenio lo seguían, cada vez más intensos, como si estuvieran absorbiendo su energía. Desesperado, regresó al salón principal y se enfrentó al cuadro una vez más. Los ojos de Eugenio brillaban con una luz rojiza, y la sombra en el retrato parecía moverse, alargándose hacia él. «No puedes escapar, Julián», susurró una voz. Julián sabía que su tiempo se estaba acabando. El cuadro no era solo un portal, sino una prisión, y él estaba cada vez más cerca de ser consumido por su maldición. La mansión estaba en completo silencio, pero no era una calma normal. Era un silencio pesado, lleno de tensión, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo algo que quería escapar. Julián caminaba lentamente por el salón principal, con la vista fija en el retrato. La figura de Eugenio ya no era solo una pintura. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, y su mano parecía estar completamente fuera del marco, estirándose hacia Julián. La sombra que antes cubría su rostro ahora estaba completamente ausente, revelando un semblante que mezclaba maldad y desesperación. «Esto tiene que terminar», murmuró Julián, aunque su voz temblaba. Esa noche, la tormenta que había amenazado con llegar finalmente desató su furia. El sonido de los truenos resonaba por toda la casa, y los relámpagos iluminaban el retrato en destellos breves pero aterradores. Julián no podía apartar la vista del cuadro. Cada relámpago parecía mostrar a Eugenio en una posición diferente, como si estuviera moviéndose lentamente dentro de la pintura. Decidido a ponerle fin, Julián tomó el medallón y bajó al sótano, buscando cualquier herramienta que pudiera usar para destruir el cuadro. Encontró un viejo hacha oxidada y la sostuvo con fuerza. «Si destruyo el cuadro, esto se acaba», pensó, tratando de convencerse. El sótano, con su aire denso y olor a moho, parecía un lugar fuera del tiempo. Las paredes de piedra estaban cubiertas de inscripciones desgastadas que Julián nunca había notado antes. Algunas eran palabras en latín, otras eran símbolos que parecían pertenecer a un ritual antiguo. Entre ellas, encontró una frase que lo detuvo en seco: «Quien rompa el puente será su próximo guardián». El significado era claro: destruir el cuadro podría sellar su destino, pero dejarlo intacto solo prolongaría el sufrimiento. Cuando regresó al salón principal, el aire era tan frío que podía ver su respiración. El cuadro parecía más grande, más vivo. Las sombras a su alrededor parecían moverse, retorciéndose como si tuvieran voluntad propia. «Eugenio, esto termina ahora», dijo Julián con voz firme. Al levantar el hacha, el cuadro reaccionó. Una ráfaga de viento helado lo golpeó, haciéndolo retroceder. Las luces parpadearon, y entonces ocurrió algo imposible: Eugenio salió completamente del retrato. Su figura era alta, delgada y envuelta en una niebla oscura que parecía fluir desde el marco. «Gracias, Julián», dijo Eugenio, con una voz grave que resonaba en toda la habitación. «Finalmente soy libre, pero tú tomarás mi lugar». Antes de que pudiera reaccionar, Eugenio levantó una mano, y Julián sintió un dolor insoportable en el pecho. Era como si algo dentro de él estuviera siendo arrancado, una fuerza invisible que lo empujaba hacia el retrato. «No, esto no puede estar pasando», gritó Julián, luchando contra lo inevitable. El cuadro brilló con una luz cegadora, y el rostro de Eugenio en la pintura comenzó a desvanecerse. Poco a poco, los rasgos de Julián tomaron su lugar, atrapados en la misma prisión que había contenido a Eugenio por décadas. Cuando todo terminó, el salón principal quedó en completo silencio. El cuadro volvió a colgarse en su lugar, como si nada hubiera ocurrido. Pero ahora, el rostro de Julián estaba allí, con una expresión de terror congelada en el tiempo. A la mañana siguiente,
El cielo despejado contrastaba con la oscuridad que aún pesaba sobre la mansión. La puerta principal estaba abierta de par en par, como si la casa hubiera cumplido su propósito y ya no necesitara retener a nadie. Un hombre mayor, con bastón en mano, se acercó a la entrada. Era don Felipe, un vecino del pueblo que había oído rumores sobre la familia Cárdenas y sus herederos. Cuando vio el cuadro, negó con la cabeza, susurrando para sí mismo. Otro más atrapado. La maldición nunca termina. Don Felipe, con pasos lentos, recorrió el interior de la mansión. Sus ojos repasaron las paredes, los muebles cubiertos de polvo, y finalmente se detuvieron frente al cuadro. Observó el rostro de Julián durante varios segundos, y con un suspiro, colocó una vela encendida en la repisa bajo el retrato. No importa cuántos intenten romper el ciclo, dijo en voz baja. La casa siempre encuentra al siguiente. El retrato colgaba en silencio, esperando al próximo heredero, a la siguiente alma que ocuparía su lugar. La mansión permanecía inmóvil, pero el aire parecía cargado de expectativa, como si ya estuviera buscando a su próximo huésped. En la entrada, el viento cerró la puerta con un golpe seco, sellando una vez más el destino de la casa y su maldición interminable.